bienvenidos una vez más a un evento de Academia Journals 2022 en el Tecnológico de Celaya que organiza el Departamento de Ingeniería Industrial. En esta ocasión tenemos una conferencia magistral titulada Reflexión sobre desarrollo de robot manipulador en la realidad virtual con fines educativos, que presenta el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda y el ingeniero Rubén Darío Galdamés Salinas. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos de manera sincrónica y de manera sincrónica. Unos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me presento, soy el doctor Cristian Jonathan Ángel Rueda. Actualmente laboro en la Universidad Autónoma de Querétaro. Soy investigador del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente mi línea de investigación son los entornos digitales inmersivos tridimensionales con fines educativos que tiene que ver la realidad virtual, realidad aumentada, mundos virtuales, metaverso, realidad mixta, realidad extendida. Y bueno, también estoy también trabajando en lo que es la pedagogía digital. Y bueno, mi área de desarrollo pues son las tecnologías educativas. Estimado Rubén, adelante. ¿Qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Rubén Darío Galdamés Salinas. Actualmente estoy estudiando la maestría en instrumentación y control automático en la Universidad Autónoma de Querétaro y me dedico principalmente a la programación de entornos virtuales. Ahorita estoy en este proyecto que trabajé como el desarrollador de este entorno inmersivo, el cual simula una celda de manufactura, la cual se encuentra en la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias. Muy bien, pues bienvenidos. Damos inicio a esta conferencia magistral que nos van a hacer el favor de presentar el doctor Cristian y Rubén Darío, agradeciendo por parte de las autoridades del Tecnológico Nacional de México a todos los participantes en este congreso. Les damos la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos y cámara para el desarrollo de su conferencia. Bienvenidos. Muchas gracias. La presentación, estimado Rubén, por favor. Ok, bueno, pues antes que nada, el tema, como nos acaban de presentar, es la reflexión sobre el desarrollo del robot manipulador en la realidad virtual con fin educativo. Esta presentación desarrollada por Rubén Darío y su servidor Cristian Jonathan Ángel. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, con esta primera diapositiva vamos a generar el contexto de este desarrollo y tenemos este contexto que es el aprendizaje inmersivo digital en un entorno digital inmersivo tridimensional. Hay que entender que los entornos digitales inmersivos tridimensionales, que puede caer la realidad virtual, la realidad aumentada, los metaversos, en su caso los mundos virtuales, la realidad mixta y la realidad extendida, tienen 4 características muy importantes. Esas 4 características son que el proceso de aprendizaje inmersivo lleva a la cuestión de un cuerpo, una identidad, un espacio y un tiempo. ¿A qué nos referimos con esos 4 puntos importantes? Donde el individuo se conecta y vamos a identificar que estos mismos ambientes inmersivos, pues las personas pueden detectar esa sensación, que es algo muy importante, las sensaciones que genera conectándonos a esos ambientes virtuales. Algo que representa esta parte también son los niveles de inmersión. Los niveles de inmersión podemos considerar cuando estamos en tercera persona, que pues literalmente los dispositivos como el celular, la computadora, las tablets, vemos a los objetos de manera en tercera persona, puede ver un avatar, puede ver los objetos tridimensionales y siempre estamos conscientes de esa realidad. Y una realidad, el segundo nivel, que es la realidad consciente, la inmersión consciente, pues es como la cuestión de realidad aumentada, pero ya es cuando empezamos a ver esos dispositivos que se pueden contar a través de los lentes, pero se ve la realidad física, se sobreponen, como la realidad aumentada, sobreponen esos objetos digitales que también
hay características de hoy en día con la tecnología del 2022, las cuestiones de realidad mixta, ¿no? O sea, ya podemos interactuar en cierto momento entre una realidad, entre una inmersión consciente y posteriormente la tercera línea, que es la inmersión total. En este caso, la inmersión total, la característica más cercana a la inmersión total, pues es la realidad virtual, donde literalmente el individuo está conectado con este ambiente virtual y no, y bueno, pues es muy poca su conciencia con respecto a los elementos físicos. Es ahí, en este punto, para generar este contexto, que esta investigación de todos estos ambientes, de esos niveles de inmersión, trabajamos en el nivel tercero, que es la inmersión total, en donde pues el individuo está inmerso en su totalidad en un ambiente digital. Tiene una muy poca conciencia de su entorno físico o real. No quiere decir que se desprenda completamente de él, sino que va a depender de cada individuo cómo va a ir interactuando con esos ambientes y las sensaciones que el mismo ambiente le responda a este individuo. Es ahí en donde la cuestión del aprendizaje inmersivo digital prevalece en un proceso en donde los individuos, a diferencia del aprendizaje hipertextual, que estamos acostumbrados con las TICs tradicionales, donde pues literalmente existen procesos de inmersión, gracias a que los individuos también pueden conectarse, pero en estos ambientes inmersivos y digitales tridimensionales, las emociones son más palpables. ¿Por qué? Pues porque los audios la parte auditiva es tridimensional, la cuestión de sensaciones visuales tiene sus aspectos de sentir los elementos digitales, en ocasiones hasta los mismos comandos de la parte de los pues si hay, en este caso los lentes tienen sus joysticks, también te generan sensaciones, y entonces esos procesos cognitivos generan nuevas formas de aprendizaje. Es ahí que ese tipo de investigaciones deben seguirse desarrollando porque nos genera un espectro mucho más importante para generar la cuestión de simulaciones en áreas de las ingenierías, en donde son muy necesarias. Y es ahí, en este punto, que esta investigación plantea resolver situaciones que en la realidad, en las cuestiones del aprendizaje real, podríamos generar un complemento de exponenciar esos procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que primero, y algo muy importante, no estamos poniendo de antemano la tecnología como el que nos da la pauta, sino las necesidades, en este caso, de los estudiantes, de los docentes, y la tecnología nos sirve como un elemento que nos genera potencializar esos procesos. O sea, algo que el individuo pudiera hacer de manera física, en este caso el uso de un brazo robótico, en la realidad, todo lo que conlleva en la realidad ese uso, pues se puede potencializar muchas de las prácticas en la cuestión digital, en el caso de la cuestión inmersiva, generar sensaciones realistas para que el individuo, cuando pase de este proceso de la inmersión, del aprendizaje inmersivo, tenga la posibilidad que cuando se pase a la cuestión realista, el individuo no tenga cambios pues muy diferentes, sino que sean casi, o esperemos que en algún momento sea similar o igual, para que el individuo ya cuando quiera manipular, en este caso alguna cuestión de robot, pueda hacerlo de sensaciones iguales, y pues el proceso que le conlleva en la vida profesional hacerlo, pues la parte de simulación, en esa cuestión de enseñarles a utilizar objetos robóticos, pues sea más fácil para los profesores, y para los alumnos pues tenga otras oportunidades. Entonces, pues con este tipo de situaciones vamos a generar con esta plática los procesos y una reflexión muy importante de la necesidad de esas tecnologías en el uso de la práctica en las instituciones de tecnología, en este caso de
robótica. Y algo muy importante, ya lo estaremos cerrando al final de la plática, cómo los docentes y los alumnos pueden comenzar a desarrollar proyectos al comprender primero la tecnología y ver que sus conocimientos pueden pasar a otro nivel, en este caso, a este nivel de aprendizaje inmersivo. Para este caso tengo a mi alumno, Rubén Galdames, que nos dará un contexto general de su proyecto de investigación, de tesis de maestría, en el cual él, con su conocimiento de la ingeniería de maestría que está utilizando, pasa a un proceso inmersivo y buscando una solución práctica en su entorno y en su contexto educativo. Estimado Rubén, adelante. Gracias, doctor. Bueno, lo que yo vengo a explicar es un desarrollo de este proyecto utilizando la realidad virtual para simular una celda de manufactura que se encuentra ubicada en la universidad. Y como primer punto quiero exponer los motivos que me llevaron a desarrollar este proyecto, ya que considero que es algo importante y se deberían de saber. En primer lugar, tenemos la falta de infraestructura. Esto es algo muy importante, ya que muchas escuelas no cuentan con los recursos para tener equipos de punta o incluso si tienen estos equipos, el mantenimiento puede ser bastante caro. Y para ello yo creo que herramientas digitales como esta juegan un papel muy importante, ya que podemos acercar a los alumnos a este tipo de herramientas, las cuales van a enfrentar en industria, y por lo menos que vayan con una idea de cómo se usan o qué riesgos conllevan. Para esto el segundo punto es justo eso, la reducción de riesgos, ya que muchas veces en la escuela se nos enseña con situaciones ideales que allá afuera en la industria no va a ser de esta manera. Es por ello que con este tipo de herramientas podemos simular tal vez una situación de riesgo o decirle al alumno, oye, no, ¿sabes qué? No puedes hacer este tipo de cosas con esta herramienta porque puede salir muy mal. Y que aprendan, que tengan una primera aproximación en un ambiente controlado y no salgan así sin experiencia previa a la industria. Otro punto que considero bastante importante igual es la educación a distancia, ya que ahorita, como vemos, en la pandemia nos obligó a irnos a nuestras casas, a no tener acceso a los laboratorios. ¿Y cómo es que transmitimos ese aprendizaje? ¿O cómo es que transmitimos esa experiencia a los alumnos si las escuelas estaban cerradas, si no tenían acceso a los aparatos? O sea, como decía en el primer punto, por falta de infraestructura o por este tipo de situaciones en las que no podemos acceder físicamente a lo que es un laboratorio, un aparato. ¿Cómo llevamos ese conocimiento a ellos o esa experiencia a ellos? Y para esto es que son este tipo de herramientas. Okay. Ahora les voy a platicar un poco del desarrollo de esta herramienta, que parte de la idea de la celda de manufactura hasta lo que es el entorno virtual inmersivo. Fue desarrollado con Unity y fue programado en C#. Lo primero que se tiene que tocar en este tipo de desarrollos es la programación. En este caso, al ser Unity, utilizamos el lenguaje de programación C#. ¿Esto qué es? C# es un lenguaje de programación orientado a objetos. Y resumiendo mucho, consiste en hacer clases y crear objetos a partir de estas clases. Las clases forman el modelo a partir del que se estructuran los datos y su comportamiento. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos una clase y de esa clase se llevan varios objetos. Y estos objetos heredan las características de esa clase. Y esto es bastante importante en el desarrollo de este tipo de herramientas,
ya que, por ejemplo, al tener un robot, sabemos que cada articulación, por así decirlo, va a heredar la posición de la anterior. Ok. Como siguiente caso, aquí les muestro un pequeño script donde claramente podemos ver que tú puedes obtener los atributos de la clase anterior. Y estos scripts se pueden utilizar para crear efectos gráficos que controlan el comportamiento físico de los objetos o incluso implementar un sistema de inteligencia artificial personalizado. Esto es importante señalar, ya que una de las ventajas del Unity es esto, que nos permite controlar los comportamientos físicos de los objetos. Y esto es especialmente bueno, ya que cuando queremos simular algo, queremos que sea lo más realista posible. En este caso, como es un robot manipulador, queremos que las articulaciones, las rotaciones, sean parecidas o lo más similar a lo que sería en la vida real. ¿Esto para qué? Pues para brindarle al alumno una experiencia más realista, que sepa cómo se va a comportar esta herramienta allá afuera, cómo se va a mover, cuáles son sus limitantes, cuándo es que este alumno se va a poner en riesgo. Y esto nos ayuda mucho la parte que tiene Unity de controlar los procesos físicos, ya que no solamente vamos a poder decirle al robot muévete tantos grados en una cierta articulación o tantos grados en otra articulación, sino incluso podemos agregar físicas, agregarle peso a un objeto. No va a ser lo mismo que tú dejes caer un objeto de 10 kilos a uno de 100 kilos. Y considero que para la parte de seguridad, el hecho de que podamos manipular estas variables físicas de un entorno virtual controlado, podemos brindar una gran experiencia a los alumnos de qué hacer en ciertas situaciones. Ok, lo siguiente es el modelado de robot. En este caso, se optó el modelado de la cinemática inversa y la cinemática directa del robot. ¿Esto para qué? Pues queremos simular cómo se comporta un robot en la vida real, y esto es muy importante, ya que la cinemática inversa pues nos va a decir que si nosotros queremos llegar a una posición, tenemos que mover las articulaciones tantos grados. Por ejemplo, en este caso de estudio, estamos analizando un robot ABB IRB 4600, un robot de 6 grados de libertad. En este caso tenemos 6 articulaciones de las cuales le debemos de decir cuántos ángulos se deben mover una respecto a la otra para llegar a la posición que queremos. Y por eso es que es muy importante estos análisis cinemáticos, ya que estas matemáticas nos van a permitir darle al usuario una experiencia más realista. No es lo mismo que yo mueva el robot a través de animaciones que moverlo a través de matrices de transformación. Y eso es por lo cual considero que esta parte del análisis cinemático del robot es muy importante, ya que queremos que se mueva, como he dicho, de la forma más realista posible. Algo también muy importante destacar es que se tomaron las medidas del robot para que el análisis fuera lo más preciso posible. Esto quiere decir que las medidas de cada eslabón del robot están a escala en el Unity, así que los cálculos cinemáticos para el robot real son exactamente los mismos que para el robot virtual. Ok, siguiente pues. Y justamente aquí les traigo la cinemática inversa. Como ven en la imagen, es el método geométrico. Para este robot se hizo el análisis cinemático, se probó en MATLAB y se vio que considera la posición en el mundo virtual como en el robot real. Esto se logró, como decía anteriormente, escalándolo. O sea, si la articulación mide 94, si el eslabón mide 94 centímetros en el robot real, se trató que esta medida fuera representada en el entorno virtual.
Esto gracias a que Unity nos los permite. En este caso, Unity es bastante flexible en ese aspecto. Pudimos escalar el robot para que estos cálculos coincidieran y a la hora de poner cierta posición, no la respetara. Más adelante se mostrará los modos del robot, por razones del caso de estudio, no consideramos todas las variables porque sería demasiado tiempo, pero claro que es posible. Ok, otra cosa bastante importante son las rotaciones, como yo decía. En este caso yo recalco mucho los ángulos de Euler, que es un término que representa una rotación tridimensional y los tres ángulos separados que componen la rotación. Los ángulos de Euler se pueden aplicar en varios aspectos de las matemáticas, de la ingeniería y de la física. Y algo muy importante es que cada ángulo de Euler puede medirse en relación con el suelo o en relación con otro objeto que se gira. Aquí es donde es bastante importante este análisis, ya que cada eslabón del robot tiene que girar uno respecto al otro. Y en este punto recalco de nuevo que estas matemáticas nos ayudan a poder simular el robot de manera bastante precisa. No es lo mismo que yo pueda hacer estas rotaciones, por así decirlo, al tanteo, que usando matemáticas, y yo sé exactamente cómo se va a comportar el robot, yo sé exactamente a dónde va la siguiente articulación respecto a otra. En Unity estas rotaciones se realizan alrededor del eje Z, el eje X y del eje Y en ese orden. Ok. Aquí se trató de replicar la celda de manufactura que se encuentra en la universidad. Esto con la finalidad de que podamos comparar lo que es la celda virtual con la celda real. En este caso, el experimento consideraba a los alumnos que cursan la materia de robótica, que como yo decía, muchas veces no es posible para ellos acceder a este robot. ¿Esto por qué? Pues aunque el robot se tiene, muchas veces los costos de mantenimiento son muy altos. Y esto conlleva que este robot sea usado solamente por los estudiantes de posgrado, que son muchos menos, y el desgaste del robot no es tanto. Aquí es donde proyectos como nos podrían ayudar para llevar este tipo de enseñanza a todos los alumnos, e incluso que pudiera ser una herramienta de ayuda para el profesor, ya sea síncrona o asíncrona. Pudiera el profesor decir, quiero llevar esto a los alumnos para que vean una práctica y que tal vez no sea en realidad virtual, pero en 3D se pudiera cargar en una computadora y que ellos pudieran ver el comportamiento del robot. Y esto también es algo a señalar porque muchos de los software que ya te dan las mismas manufactureras de los robots son también costosos y pues tienen licencias que muchas veces no podemos acceder a ellas por el mismo precio de estas. Ok, aquí les muestro la simulación del Teach Pendant, que es algo bastante básico. En este caso, el Teach Pendant quedó anclado a la mano izquierda en el entorno virtual. ¿Esto por qué? Pues queremos simular lo que haría un estudiante, lo que haría un programador en la vida real, que es tener el Teach Pendant en su mano izquierda para este modelo de ABB y en él ir introduciendo coordenadas, ir cambiando velocidades, ir programando, vaya. Aquí en introdujimos dos modos, lo que sería el modo join, que sería el modo articulación por articulación, que
aquí los estudiantes pueden mover cada articulación los grados que ellos requieran para completar la actividad requerida. Y regreso a lo mismo, que es importante las matemáticas. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo es la cinemática directa del robot. Estamos moviendo la articulación grado por cada articulación, los grados que necesiten para llegar al final a una posición deseada. Por eso es que recalco que conocer el modelo o el comportamiento de estos equipos es muy, muy importante. O sea, estas matemáticas nos van a servir para llevar a cabo una aplicación como esta. O sea, que no queden solamente en la teoría y que podamos ver implementaciones de ellas en la práctica, como estas. O sea, ya sea en un robot físico, que tú hagas los cálculos y digas, si le muevo tantos grados a esta articulación, se va a mover a cierto punto el efector final. Pues aquí es, en este caso, en el robot virtual, es lo mismo. Si tú le mueves tantos grados a una articulación, a otra, a la articulación 1, a la articulación 2 o a la articulación 3, vas a ver que llega a la posición que tú deseas. Y hasta eso, como usamos matemáticas detrás de este diseño, si tú haces los cálculos cinemáticos, vas a ver que vas a llegar a la posición global del efector final que te salen en los cálculos. Otro punto, como decía en mis motivos, es bastante importante, que es la seguridad. En este caso tenemos alerta de colisión del efector final. Aquí tenemos una aplicación de Pick and Place donde tenemos 2 mesas y tenemos la alerta de cuando el robot choca con estas. Eso es algo que quisimos agregar, bastante importante, ya que muchas veces tenemos una herramienta delicada y colisionar con ellas la podía dañar. Algo bastante importante que también quisimos señalar es la alerta de espacio de trabajo del robot. En esta, como es un entorno virtual inmersivo, el usuario puede caminar dentro de esta celda de manufactura virtual, puede moverse en ella, puede entrar al espacio del trabajo del robot, puede rodear el robot, y justamente al hacer esto también, al hacer este tipo de cosas en el mundo real, pues conlleva sus riesgos. Y en este caso el riesgo es pues que se pueden estar entrando al espacio de trabajo del robot. En industria hay diferentes dispositivos de seguridad para evitar que esto pase, pero considero que no está de más dejárselo saber al estudiante de que pues si hace este tipo de comportamientos inseguros, pues se puede lastimar. Okay. Otra actividad es que se implementó un pick and place. Esto es para que pudiera interactuar con el robot. Esta es una práctica bastante común en las escuelas, y en este caso tenemos la ventaja de que podemos poner los objetos que queramos. Aquí en el entorno virtual simulamos unos cubos, los cuales la tarea era llevarlos de una mesa a otra, y para esto los estudiantes podían mover el robot, como decía, moverlo por coordenadas X, Y, Z, o por modo articulación por articulación. Otra función que tenían es el Go Home. Reseteaba el robot a su posición original, y pues con esto también medimos qué tanto simula al robot real, o sea, qué tanto los estudiantes podían aprender en base a las matemáticas, que ellos pudieran ver más que nada cómo es que pasan de hacer una matriz de transformación a mover un robot. Okay, y por último les presento la celda de manufactura que se encuentra en la universidad. Este es el modelo del robot por el cual me basé para hacer esta implementación. Como ven, es parecido, o sea, el color es lo que cambia, pero con él comparamos el comportamiento del robot virtual contra el comportamiento del robot real. Bueno, aquí les presento un diagrama de flujo de la aplicación de realidad virtual, que por ejemplo en Unity tenemos el entorno virtual, y dentro del entorno virtual pues tenemos la interfase,
el modelo 3D del robot y el dispositivo de VR, que no lo he mencionado, pero en este caso de estudio elegimos el Oculus Quest 2, que a la fecha del experimento era la mejor, la opción más viable para realizar el experimento. Después tenemos los scripts, donde hacemos uso de OpenXR, que es un estándar abierto y libre para acceder a plataformas y dispositivos de realidad virtual y realidad aumentada. También tenemos la interacción y los datos, que es lo que vamos a leer que nos manda el Unity. Y por último tenemos el usuario, que al ser inmersivo usamos un HMD y tenemos los controles. Mediante los controles era el que el usuario interactuaba con el entorno virtual. Tenía botones para seleccionar entre las articulaciones que podía mover. Tenía botones para acceder a la posición home. Tenía botones para cambiar entre el modo join o el modo por coordenadas. Y por último, tenemos un overview del desarrollo del proyecto. Primero identificamos el caso de estudio. En este caso fue el robot, la ABB IRB 4600. Lo elegimos porque era el que teníamos en la universidad y podíamos tener una comparación pues correcta, ¿no? O sea, no iba a suponer yo nada, ya que pues tenía físicamente el robot con el cual compararlo. Como siguiente paso, tenemos algo bastante importante, que es la matemática detrás del movimiento del robot, ya que esta matemática era lo que nos iba a nosotros permitir simular el robot de la manera más real posible. En este caso se optó por el análisis cinemático, que al final de cuentas lo que más nos sirvió fue la cinemática del robot. Después, la programación en Unity, la programación usando C#. Este es un lenguaje de programación orientado a objetos, como mencionaba. Es con el que se programa Unity. Después pasamos a una verificación, verificando que el movimiento de nuestro robot virtual coincidiera con el robot real. Esto también se hizo a través de MATLAB. Y por último, para comprobar el robot, tenemos la prueba con estudiantes que cursan la materia de robótica. Se hizo un experimento donde se dividió un grupo en dos. Este experimento nos ayudó a ver la experiencia del usuario. Más que nada era para saber cómo ellos percibían el entorno virtual y el robot real, qué tanto les ayudaba a pasar de uno al otro o viceversa. Ok, y por último quiero añadir las habilidades requeridas para una implementación similar. En este caso yo utilicé Unity. Hay otro software que pueden elegir, pero para esta aplicación específica, pues tendríamos que tener conocimientos de la programación orientada a objetos, conocimientos de Unity 3D o del software que nosotros quisiéramos utilizar para implementar esto. Puede ser Unreal, por ejemplo. Conocimientos de las librerías, esto me refiero conocimientos de la documentación general del software. ¿Y qué nos ofrece? Es bastante importante saber eso, ya que con esto sabemos si nos va a dar el software para los alcances que tengamos nosotros propuestos. Y algo súper importante, el conocimiento del modelo de aplicación, o sea, de la implementación. Como yo bien mencionaba, en mi caso, pues el robot fue conocer las matemáticas que hay detrás del movimiento para su implementación. La cinemática del robot fue muy importante, ya que con esto pude programar el robot en Unity. Para el caso de la implementación en realidad virtual, fue muy importante el conocimiento en OpenVR. Esta es una API que permite acceder a los dispositivos de realidad virtual.
de varios proveedores sin requerir que las aplicaciones tengan un conocimiento específico. Esto a lo que me refiero es, te permite acceder a diferentes dispositivos de realidad virtual. O sea, hablamos del caso de la infraestructura, de que muchas veces no se cuentan con el recurso. Y también es importante aclarar esto, que algunos equipos de realidad virtual no son muy accesibles. Pero para esto es OpenVR, que nos permite programar diferentes HMDs. O sea, yo programé en el Oculus Quest 2, pero pues si se te hace más fácil adquirir un HTC Vive, o incluso el Google Cardboard, lo puedes hacer. Y para esto también es necesario conocer sobre OpenXR, que es un estándar abierto y libre, que esto es algo bastante importante para acceder a las plataformas y dispositivos de realidad virtual y de realidad aumentada. Ok, bueno, muchas gracias. Regreso con el doctor Cristian para unas palabras finales. Gracias, estimado Rubén. Fíjense, ya estamos observando, y gracias a Rubén, este objeto de estudio, en este caso, proyecto que desarrolló Rubén, puede tener diferentes aristas, y algo que queremos cerrar con estas reflexiones es sobre el aprendizaje inmersivo digital a través de los entornos digitales inmersivos tridimensionales y la cuestión de la nueva construcción de una pedagogía digital. Vamos a empezar a aclarar, y voy a tomar el caso de Rubén para ir haciendo estas últimas reflexiones. Para el docente, para el estudiante que quiera acercarse a través de estas tecnologías inmersivas. Primero, fíjense, un punto importante es entender los conceptos de estos entornos digitales inmersivos tridimensionales. No hay que confundir metaverso, que luego posiblemente por los Oculus Quest o por las tecnologías que ahorita están de moda, creemos que el metaverso pues es realidad virtual tal cual. Aquí hay un punto importante. El compañero Rubén lo que hizo es, fíjense, una diferencia muy importante es que la realidad virtual no necesariamente en esencia tiene que ser un proceso de conexión multiusuario. El metaverso sí, por esencia. El metaverso no necesariamente tiene que estar conectado en primera persona, que es lo que hablábamos al principio. Una inmersión total no necesariamente tiene que ser un metaverso, puede estar en tercera persona. Aquí es cuando empiezas a darte cuenta, primero entendiendo los contextos para poder saber cómo acercarse a esas tecnologías. Y también hasta las cuestiones de presupuestos. Vamos a aclarar aquí un punto importante. Nuestro colega Rubén, en su proyecto, decide utilizar la inmersión total para generar esa simulación lo más cercana a su problemática. ¿Cuál era su problemática más cercana? Era estar cerca de esta herramienta tecnológica, en este caso del brazo robótico, que tuviera las mismas sensaciones que el individuo. Su requerimiento en primera instancia no era la cuestión de multiusuario, sino más bien que igual como en la vida real, pues nada más hay un robot, una persona solamente puede manipular un robot, pues ese era su primer acercamiento. Decide la cuestión de la realidad virtual, y ojo, en la realidad virtual es el individuo con la máquina. Y es ahí donde, pues, como decía al final, uno puede decidir, vamos a hablar de la herramienta. Hoy en día en el mercado, lentes de realidad virtual, hay una gran cantidad de lentes de realidad virtual. Cada uno te ofrece diferentes niveles de inmersión. ¿Esto qué quiere decir? Pues la calidad de imagen, la calidad de audio, los comandos, los mandos, como decía, ¿no? Te puedes ir por lentes caros, como los HTC Vive, que pues literalmente te dan una imagen pues literalmente muy nítida, ¿no? Y el reconocimiento de oculares y cosas así. Pero en este caso, pues en esencia no requerías esos elementos porque si se dan cuenta, la gráfica de donde fue desarrollado su proyecto de Rubén no era tanto la parte visual, sino la parte del movimiento del objeto digital, o sea, las sensaciones de los movimientos. Y ahí es cuando ustedes como docentes, como alumnos, tienen que ir determinando cómo van haciendo sus elecciones. En este caso, a Rubén no le interesaba que fuera
tal cual gráficamente igual realista, sino que lo que le interesaba era la parte de la cuestión cinemática, por eso lo calculó matemáticamente, porque igual los movimientos hoy en día, él se abordó por la cuestión matemática para generar un realismo en el movimiento, pero también otras personas pueden haberse acercado a eso, a la cuestión de animación. ¿Qué diferencia hay? Que él programa un elemento y movimientos tal cual como lo está programando en la realidad virtual, lo puede programar en la parte física. La animación no, la animación nada más es una secuencia de simulación similar y generando la sensación de que se está moviendo algo. Pero ahí es donde empiezas tú a discernir cuáles son tus necesidades. En este caso, entonces, si nos estamos dando cuenta, el punto más álgido es la cuestión de, primero la cuestión de las sensaciones o los requerimientos. En este caso no era un requerimiento visual alto, sino el movimiento. Entonces, empiezas a buscar las herramientas adecuadas. En este caso, en el momento que desarrolló Rubén el proyecto, la herramienta más cercana para poder generar una buena secuencia de movimiento, viendo la cuestión de realismo también, de sensaciones, de control y todo, pues eran los MetaQuest 2. En precio, pues era en ese momento el más rentable. Hoy en día, claro, hoy en día, 2022, hoy en día octubre de 2022, pues ya literalmente tenemos otra competencia, los Pico 4, que pues también igual están, obviamente la aceleración de procesadores pues están mucho mejor y están igual a un bajo costo. Entonces, es cuando te empieza a decir, bueno, cuáles son los rendimientos, si te vas por, o los que también salieron en el momento hoy en día, pues igual si lo quisieras, la cuestión de realidad mixta, pues ya serían los MetaQuest Pro, y entonces lo mismo que está haciendo Rubén, pues en vez de que sea una inversión total, ahora puede ser una inversión combinada, dependiendo de la necesidad de la dinámica. Fíjense, aquí es lo que hay que tomar en cuenta. Ahora ya hay que empezar la dinámica y también los costos. Obviamente que si quieres una dinámica de realidad mixta, pues con los MetaQuest Pro, pues sí sale más caro, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno empieza a determinar esas necesidades. Igual hay que siempre tomar para los proyectos las necesidades y también el contexto económico en donde el docente y el estudiante se encuentran. Entonces, bueno, pues son factores importantes. Pareciera que el proyecto, pues, quisiéramos todos tener la mejor tecnología para hacerlo todo el momento, pero esos proyectos de investigación que son para las instituciones educativas, en este caso los tecnológicos o las universidades, están las ingenierías, pues el contexto luego también nos determina la elección del tipo de herramienta. La elección de la inmersión ya fue elegida desde un principio porque era la sensación cercana a esa simulación, a la parte realista. Obviamente que por determinar más el movimiento que la parte gráfica, se determina la cuestión del movimiento y esas cuestiones cinemáticas que comentaba hace un momento Rubén. Y es ahí donde las decisiones no son determinadas por la herramienta. Fíjense, aquí es algo muy importante. Ya no son determinadas por la herramienta y que todo gira alrededor de la herramienta. Son las necesidades del individuo, en este caso, el contexto de Rubén y sus necesidades. Y entonces fue buscando, él mencionó ya hasta 2 programas, ¿no? Pues dijo Unreal, dijo Unity, y no son los únicos 2, también hay plataformas de código libre hoy en día en la red. Y aquí la pregunta más importante es, ¿cuál va a ser la más necesaria? Bueno, una es tus competencias digitales. Aquí comentaba Rubén, bueno, pues la herramienta Unity le facilitó, como no es experto completamente en la programación, pues bueno, le facilitó muchos procesos la herramienta de Unity, y bueno, pues ya había algunos códigos. Pero si quisiera uno programar en otras plataformas, pues uno ahí hay que ir viendo la competencia. Y lo que se dio cuenta en este proyecto, no puedo contar lo que se dio cuenta Rubén, que ya cuando terminó el proyecto, ya se puede ahora sí, ya cuando comprendió la esencia de la tecnología, ya se puede dar cuenta que Rubén se puede mover pues a Unreal o se puede mover a una plataforma de metaverso, y ya haciendo sus propias adecuaciones. Claro que los lenguajes de programación, ojo, ahora viene la parte de lenguaje de programación, pues es importante que es ahí donde se les invita a los ingenieros hoy en día, cuando hay que entrar a estas partes digitales, pues sí, hay que ir a acercar esos lenguajes, que más que nada, cuando tienes el razonamiento matemático, que es una ventaja para las áreas de ingeniería, es más fácil acercarse a estos lenguajes, porque realmente lo más complejo de desarrollar este tipo de procedimientos, pues es un lenguaje de
tener un razonamiento y pues en este caso razonamiento matemático para la decisión de elecciones de procesos. Esto es más que nada para la decisión de ir y acercarse. Ojo, y algo muy importante, no existe una sola respuesta. Rubén se dio cuenta que no existe una sola respuesta para su proyecto. El objeto de estudio de ser una simulación de una mano robótica, como él muy bien dice, pues en las mismas empresas que hacen las manos robóticas también te dan esos objetos tridimensionales. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, en los costos, las actualizaciones, tú en código abierto, pues tú puedes tener la opción de irla mejorando. Y es ahí las direcciones que tú, no hay una sola, y es algo muy importante, no hay una sola dirección. En esto de los entornos digitales inmersivos tridimensionales no hay una sola dirección o no hay un manual de decir, esta decisión es la única que tienen que tomar. Aquí tienes que comprender muchas variables para que de esa manera puedas acercarte y solucionar en tu propio contexto económico, la cuestión social, en este caso, pues es ingeniería, las necesidades de dinámica, en este caso, pues Rubén requería de estos procesos de acercarse a la simulación más exacta de lo que estaba planteada la misma herramienta, en este caso del brazo robótico. Y es ahí cuando ubicamos y ubica este proyecto de Rubén, que bueno, un solo proyecto que era la necesidad de hacer esa simulación igual en una inmersión total, nos damos cuenta que ese aprendizaje inmersivo se empiezan a abrir varias brechas, pues ya se empieza a dar cuenta que puede no únicamente hacer la simulación tal cual, los maestros, al ver esa herramienta que ha creado Rubén, se le puede dar diferentes formas de uso, obviamente que la creatividad va a ir de parte del docente en base a sus áreas de conocimiento, al tipo de materia que tiene que entregar, pero ya está un objeto digital que ya que requiere a través de matemáticas un movimiento exacto. Puede ser visto, puede ser enseñado desde el desarrollo de cómo se usan las matemáticas y el maestro puede utilizar el proyecto de cómo se usó y cómo se usó las matemáticas que acaba de mostrar Rubén para la implementación, o el post después del uso de la herramienta, cómo se puede utilizar esta cuestión. Hay que aclarar, si quisiéramos pasarlo a una cuestión de metaverso, una cuestión de multiusuario, cambia otra vez la práctica educativa. No es únicamente todos estar esperando a que usen el lente cada quien. Se pueden, dependiendo del contexto económico, unos entran primero en la computadora, ven la sensación del uso de la herramienta, otros en el metaverso, como es de multiusuario, pues ahí vas adecuándote a, si quieres también trabajar no únicamente de manera local, sino con otros estudiantes a nivel global, y entonces ya haces trabajos colaborativos y cambia, y es ahí donde una necesidad se empieza a abrir posibilidades de procesos de enseñanza. Y claro, obviamente que cambiarlo de únicamente de un programa de realidad virtual de un solo usuario a una cuestión multiusuario, obviamente que pues hay que revisar otra vez cuestiones. Si es el código libre para ti solo, pues si la herramienta requiere servidores, pues ver si la cuestión es más viable por servidores propios, o hoy en día muchos metaversos con código abierto, pero que ellos absorben la cuestión de multiusuarios, pues buscar, hay varias opciones hoy en día, y pues vas viendo el tipo de lenguaje, si ya requiere, si se usa con Unity, si no se usa con Unity, si se usa con cualquier otra plataforma. Hoy en día ya también se acercan las nuevas plataformas como las de ¿cómo se llama? Las de Nvidia, como ¿cómo se llama? El nuevo metaverso de Nvidia, que es el Omniverse, que hoy en día integran una infinidad de aplicaciones, y es ahí donde hoy en día tenemos una gran variedad, y va a depender de pues, las posibilidades de inversión, a las que son libres, pero si son libres, entonces tienes que tener mayor conocimiento y competencias digitales, de lenguajes de programación. Las que no, pues te facilitarán algunos otros procesos, y es ahí donde el docente y el alumno va a empezar a ir acercándose a esos ambientes. Y esto genera un cambio pedagógico, y es ahí donde da todo este proceso de no solamente como la pedagogía tradicional de sigue esta línea y todos tenemos que seguir la misma línea. Hoy en día la digitalidad nos abre posibilidades. Hoy
los ambientes nos generan diferentes posibilidades. En este caso, en la cuestión inmersiva, pues genera varias posibilidades. La pedagogía digital, una de sus ramas, pues es el aprendizaje inmersivo digital a través de los entornos inmersivos tridimensionales, pero de ahí pues hay otras variedades y se pueden ir interconectando. La ventaja de hoy en día, a diferencia de otras épocas u otros momentos, es que el individuo, en este caso el estudiante junto con el docente, pueden buscar alternativas de programas, pero siempre, y lo más importante, entendiendo y conociendo los conceptos. Cuando los entiendes y los comprendes, puedes tener una mejor decisión para poder hacer una implementación didáctica. En este caso, Rubén encontró una opción. Hoy en día ya ha estado hasta avanzando a las áreas hasta de metaverso, viendo otras posibilidades de trabajo. Y claro está, o sea, ya conoce algunos lenguajes y pues se le va facilitando acercándose a otro tipo de programación. Con esto damos una reflexión de que pues para implementar un proyecto de aprendizaje inmersivo en una nueva pedagogía digital se requieren competencias digitales, se requiere comprender los conceptos generales de estos ambientes inmersivos, se necesita entender tu contexto, no todo gira alrededor. Si dices, es que uno no sé Unity, pues hay que recordar que las herramientas son perecederas. No hay que clavarse únicamente con una sola herramienta, sino hay que ver todo el panorama y de tomar decisiones dependiendo de tu contexto tecnológico, social, económico, la cuestión educativa, pedagógica y cuál va a ser el uso para esos desarrollos. Esa sería más que nada mi reflexión junto con el proyecto de Rubén. La siguiente diapositiva, estimado Rubén. Y bueno, pues con esto agradecemos Rubén Galdames, ahí está su correo, Galdames, ahí está abajo, igual ha pasado por abajo por si quieren contactarnos. En mi caso, pues en Twitter estoy constantemente promoviendo todos estos tipos de ambientes que hoy en día, aparte de la inmersión, ya la inteligencia artificial se está complementando con los entornos digitales inmersivos tridimensionales, y entonces cada vez está haciendo cosas maravillosas, procesos mucho más interesantes, y hasta la cuestión de aprendizaje de programación te van ayudando la inteligencia artificial a acercarte más fácilmente a esos lenguajes cuando no es tu área, y pues hay muchas posibilidades hoy en día. Si tiene algunas preguntas, no sé, el colega puede hacer una pregunta. Adelante, estimado Gerardo, si tienes alguna pregunta. Tienes que cerrar el micrófono. Ya. Gracias, muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Datos muy, muy interesantes, principalmente porque, bueno, quiero comentarle a los participantes en el Congreso que tuve la oportunidad de ver el proyecto en físico, en Queretaverso 2022. Tuve ahí la fortuna de probar los lentes, de probar el producto, de ver cómo funcionaba la física del robot y de la programación que hizo Rubén Darío. Y prácticamente en el Tecnológico de Celaya, un servidor, tenemos un cobot y la programación exactamente es la misma, la lógica es la misma, la física es la misma, los movimientos, el alcance, y pues obviamente este tipo de proyectos pues nos ayuda mucho para la cuestión de la enseñanza, de la capacitación de personal, y pues valido todo lo que están ustedes comentando en este momento. Darío, Cristian, estamos saliendo sobre diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, y ahí tenemos gente conectada que nos están haciendo llegar sus preguntas, las están agrupando, y en un momento más voy a empezar a comentarles algunas de ellas. Déjenme checar. Una de las preguntas que ha sido recurrente y frecuente en todas las plataformas es ¿cómo implementan posteriormente este tipo de proyectos ya a un sector académico o inclusive a un sector productivo? ¿Se puede? Sí, claro, este tipo de proyectos se pueden desarrollar
lo importante, como comentaba en un principio, es entender el contexto y las necesidades de, si es universitario, el contexto universitario. En ocasiones el proyecto de Rubén se puede adaptar a diferentes necesidades académicas. Como comentaba, puede ser un desarrollo de previo de cómo se desarrolló usando las matemáticas el programa, o el post, ¿no? Cuando ya se hace la simulación y todas las actividades que se podrían desarrollar en la cuestión, como tú decías, de entrenamiento industrial, ¿no? Que es lo que luego la industria requiere. Es decir, pues no te va a prestar primero la maquinaria, qué padre sería que mejor lo uses primero de manera virtual, que te equivoques las veces que te quieras equivocar, de manera, y como ya las simulaciones, y aquí lo importante de Rubén es que lo hizo, el uso de todo su proceso, una simulación idéntica, que eso automáticamente ayuda mucho. Se hace un proceso inmersivo a que cuando estás entrenando a alguien, automáticamente puede equivocarse las veces que sean necesarias, y a su vez eso va a ir soltando esa cuestión de miedo, que es parte de la investigación de su tesis de Rubén, y que posteriormente la industria puede utilizar este tipo de programas, y la cuestión de la simulación, pues ir viendo que las posibilidades son infinitas, ¿no? Pero bueno, Rubén, no sé si quieres comentar algo, agregar algo más, estimado Rubén. Claro, sí, de hecho ese es un giro que está agarrando mucho, ahorita la realidad virtual, usarlo como método de capacitación o de entrenamiento, donde podemos simular situaciones de riesgo en ambientes controlados, como decía el doctor Cristian. Podemos enseñar ahí, y que el usuario, pues, el estudiante o al que están capacitando, la persona que están capacitando, puede equivocarse sin sufrir las consecuencias que conlleva eso en la vida real. Muy bien. Siguiente pregunta. La pregunta directa va así: ¿cuánto se tarda en implementar un proyecto de esta naturaleza? Obvio, en un proyecto de un programa de posgrado, pues a lo mejor te llevas los 2 años, pero si fuera el proceso de implementación, ¿cuánto tiempo más o menos? Ok, en este caso, yo pienso que depende mucho del conocimiento del equipo que vas a implementar, ya que en mi caso, yo ya sabía las matemáticas que habían detrás de la robótica, y lo que tuve que aprender más que nada fue la programación en Unity. Yo calculo que en unos 6 meses, alguien con unos conocimientos previos de la aplicación, pues, sin problemas, le basta para hacer pruebas incluso de ella. Además, algo importante que hay que destacar, hoy en día ya los softwares ya están conectándose la cuestión de inteligencia artificial, y ya hay mucha gente que de repente no tiene conocimiento, como igual se Rubén, ¿no? Tiene ese conocimiento matemático, razonamiento de esos procesos, pero la ventaja hoy en día es que el aprendizaje de los lenguajes de programación, ya hay programas que te pueden ir facilitando, acercarte y facilitar el proceso de programar. ¿Por qué? Porque pues si sabes el razonamiento, pues ya la inteligencia artificial te va ayudando a la escritura, que es uno de los procesos que va mejorando, porque ya no, entonces, no es únicamente para un cierto tipo de personas los que pueden desarrollar este tipo de proyectos, como los programadores de informática, sino que también se abre a otras áreas que podrían igual desarrollar sus propios proyectos, que eso es algo muy, muy importante en 2022, lo que está abriendo con las inteligencias artificiales, y genera muchísimas posibilidades de desarrollo para las universidades y para la industria más que nada. Quisiera igual agregar algo a ese punto del doctor Cristian, que como dice, muchas veces tal vez no es necesario tener conocimientos muy avanzados en la programación. Incluso aquí Unity tiene una herramienta que se llama programación visual, donde no necesitas escribir ninguna línea de código para hacer varias interacciones bastante interesantes. Okay. Sí, ya Unity y Unreal están llevando un proceso de democratización, ¿no? Ya cualquier edad, muchas veces hasta sin tener los conocimientos de programación, están acercando ese tipo de desarrollos. Algo importante que sí debe quedar claro es, lo más importante para desarrollar proyectos como el de Rubén es un razonamiento matemático, razonamiento de procesos. Porque sí, como tú dices, estimado Gerardo, que pues sí, hoy en día
ya el lenguaje de programación cada vez es más fácil, los mismos programas ya van haciendo procesos, es cierto, pero lo que hace este tipo de proyectos más interesantes es cuando tienes esa capacidad de razonar los procesos matemáticos, el razonamiento de todo cómo va girando el proyecto. Entonces, creo que ahí es donde los estudiantes, los profesores tienen que motivar a esas áreas de desarrollo de conocimiento. Sí, y otras preguntas, la mayoría es, ¿dónde los pueden localizar? ¿Dónde los pueden contactar? ¿Se puede hacer vinculación con ustedes? Todo ese tipo de preguntas. Normalmente, con los correos y los números de contacto que están abajo, pero si quieren dar al público. Igual, hoy la ventaja de las redes, de estas redes neuronales digitales y de esta conectividad, hoy ponen en el buscador, en mi caso ponen mi nombre completo y bueno, pueden contactarme en diferentes redes sociales. Estamos publicando pues temas de tecnología educativa relacionado a inteligencia artificial, a estos entornos digitales inmersivos tridimensionales y todo lo que conlleva esta construcción de la nueva pedagogía digital, que es una nueva forma de construir el conocimiento en donde pues el estudiante y el docente tienen esas capacidades de trabajar de manera colaborativa. Ya no es el docente y el estudiante, sino que ahora todos trabajamos para un mismo fin y mejorar y estar ya, estamos en el mejor momento para que nuestro país también esté en los primeros lugares a nivel internacional. Claro que sí. Pues muchas gracias. ¿Algo quieran agregar para dar término a la conferencia? Cristian, Darío. Muchas gracias por su atención y cualquier cosa estamos al pendiente en el correo. Igual, en el caso, pues muchas gracias a estimado Gerardo por la invitación, muchas gracias al Tecnológico de Celaya y a la Academia Yurras por dar esta oportunidad de compartir conocimiento para construir el conocimiento y motivar a los docentes y a los estudiantes a que esta es un área muy viable y que pueden generar cosas maravillosas en su área de conocimiento. Claro que sí. Pues Darío, Cristian, muchas gracias por atender esta conferencia. Ha sido muy interesante. De parte de las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya y de los organizadores de Academia Journal 2022, el Departamento de Ingeniería Industrial, les queremos dar un merecido agradecimiento por el contenido vertido en esta conferencia. Muchas gracias. Continuamos con los eventos de Academia Journal 2022.